Hola a todos, hoy te invito a descubrir Guildford, un precioso pueblo inglés que combina historia medieval, arte local, mercados tradicionales y espacios verdes ideales para desconectar. Y lo mejor de todo es que se encuentra a menos de una hora de Londres. Comenzamos en el corazón de Guildford, su castillo medieval. Construido poco después de la conquista normanda en el año 1066, durante siglos fue una fortaleza estratégica. Guildford tiene raíces anglosajonas y fue una de las ciudades más importantes de Surrey desde la Edad Media. Por aquí pasaron reyes normandos y gracias a ese estatus real, su ubicación estratégica y sus oportunidades comerciales lo convirtieron en un asentamiento importante. Este lugar es perfecto para imaginar cómo era la vida en aquella época. Aunque solo queda parte de la torre, las vistas desde la cima son espectaculares, ofreciendo vistas panorámicas de toda la ciudad. Lo mejor de todo son sus jardines paisajísticos, considerados de los más bonitos del sur de Inglaterra. Los terrenos del castillo de Guildford se abrieron como jardines públicos en el año 1888, para conmemorar el jubileo de oro de la reina Victoria. Curiosamente, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, solía venir con frecuencia porque su familia vivía aquí, por lo que en todo el pueblo puedes encontrar estatuas y varios lugares relacionados con él. Incluso sus restos descansan en un cementerio local. El castillo y sus alrededores es una visita obligada en este pueblo. Durante el verano, en estos jardines, varias veces galardonados, se organizan teatro al aire libre y conciertos. Así que si visitas Guildford en esa época, apúntatelo. Si la historia es tu fuerte, a continuación puedes visitar a escasos metros del castillo el Museo de Guildford. El museo está formado por un conjunto de hermosos edificios históricos que datan de mediados del siglo XVI hasta la década de 1920 y han tenido diversos usos a lo largo de los años. La entrada es gratuita e incluye diversas exposiciones temporales, así como una colección permanente de objetos, que alberga desde objetos romanos y medievales hasta curiosidades de la época victoriana. Además hay una sala dedicada a Lewis Carroll, con primeras ediciones de Alicia en el País de las Maravillas.
Aunque pequeño, el Museo de Guildford es una parada obligatoria para los amantes de la historia local, interesados en conocer cómo evolucionó este pueblo desde la prehistoria hasta la vida moderna. Y para ese merecido descanso, entre la gran variedad de cafeterías, restaurantes y bares para elegir, si te entra hambre, una buena opción es este pub con vistas al castillo. Y para los amantes del café, La Crema es uno de los lugares más recomendados, y a nuestro parecer con merecida fama. Este pueblo también es conocido por su mercado callejero, que se organiza en el centro los fines de semana. Los sábados esta calle se transforma y se llena de puestos con productos locales y artesanales. La identidad de Guildford como ciudad de mercado se remonta a la época isabelina. Registros históricos de 1592 detallan los puestos de mercados que bordeaban la calle principal, ofreciendo productos básicos como avena, aves, mantequilla y huevos. Y con el tiempo, a medida que la ciudad se expandía, se fueron consolidando los mercados hasta convertirse en los que vemos hoy. Además de las opciones del mercado callejero, en esta calle principal encuentras una tentadora selección de tiendas independientes y modernos centros comerciales, que ofrecen una fabulosa experiencia de compras para todos los gustos, estilos y presupuestos. También es una oportunidad para disfrutar la hermosa combinación de arquitectura antigua y moderna, en la que conviven los edificios de esta pintoresca calle principal adoquinada. El ambiente del mercado es relajado, familiar y siempre con algún músico ambientando el lugar. Una joya escondida en esta misma calle es esta galería de arte. Esta antigua casa del siglo XVII aún conserva muchas de sus características originales, como una escalera bellamente tallada, techos de escayola y paneles de roble y pino. Con una entrada gratuita, ocupando la totalidad de la primera planta y parte de la planta baja, la galería alberga una serie de exposiciones temporales de artistas locales y nacionales, además de conservar obras clásicas. La colección, que abarca más de 250 años, comprende más de 550 piezas e incluye una gran variedad de técnicas desde óleos, acuarelas y pasteles hasta cerámica, esculturas y vidrio. La galería es conocida por las numerosas obras que posee de John Russell, un pintor famoso nacido en Guildford, quien pintó al pastel a Jorge III y a su hijo el príncipe de Gales. La colección no se exhibe de forma continua, sino que se integra cuidadosamente en el programa de exposiciones de la galería. Pero aún así vale la pena visitar esta histórica casa de 265 años y admirar de cerca su impresionante y conservada arquitectura.
Guildford también ofrece espacios naturales perfectos para desconectar. El río Wey es un afluente del río Támesis que atraviesa Londres. En 1651 se aprobó una ley del Parlamento que autorizaba la navegación del río Wey desde el Támesis hasta Guildford. 2 años después la navegación se completó cuando se inició el tráfico de barcazas, convirtiendo al río en uno de los primeros ríos británicos en ser navegable. La ribera del río Wey es ideal para pasear y relajarte, ya sea recorriendo sus caminos o haciendo un picnic en la orilla. También, si lo prefieres, puedes alquilar una barquita o montar kayak, otra excelente manera de explorar esta histórica vía fluvial. En el verano, de una manera muy divertida, organizan carreras de patos de goma por el río para recaudar fondos para obras sociales locales. Rodeado de espectaculares vistas y bares ribereños, a su paso por el centro de Guildford, el hermoso río Wey es un oasis de calma, a solo minutos del bullicio de la concurrida calle principal. Y si aún buscas más verde, a pocos minutos del centro está Stowe Park, el parque más grande de Guildford. En sus 52 hectáreas cuenta con pistas deportivas y una pista de patinaje muy popular. También tiene cafetería y zonas de juegos para niños. Es el sitio preferido de locales para correr, hacer picnic o disfrutar de conciertos y eventos al aire libre en verano. Entre los elementos patrimoniales que aún se conservan prácticamente intactos desde su diseño en el siglo XVIII, se incluyen un jardín amurallado que ahora alberga pistas de tenis y jardines formales, un estanque para embarcaciones, un minigolf y una piscina infantil construida a principios de la década de 1930. Este diverso y bien utilizado espacio verde, popular tanto para residentes como para visitantes, ha sido galardonado con la Bandera Verde, reconocida por el Reino Unido y otros 18 países como el estándar de oro para parques y espacios verdes. Guildford es de esos sitios con encanto inglés clásico: castillo, mercado, museos y naturaleza, todo a un paseo de distancia. Un destino ideal para una escapada de un día desde Londres o para descubrir la esencia de los pueblos ingleses. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Déjame en los comentarios si te gustaría conocer más rincones como este. Suscríbete y acompáñanos en el próximo. A los que siempre nos ven, nuestro más sincero agradecimiento. Hasta pronto.